Hola a todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Alejandra Onofre, de profesión soy psicóloga y docente en el área de las ciencias humanas, actualmente maestrante en educación. El día de hoy nos acompaña el docente Iván Tovar, quien es licenciado en educación con énfasis en ciencias sociales, egresado de la Universidad de Nariño, magíster en educación, actualmente doctorando en historia y artes. Ha dedicado 13 años laborales en el campo de la docencia universitaria con el programa de ciencias sociales de la Universidad de Nariño, como también se ha dedicado a la investigación como asesor y directamente investigador hace 10 años en dicha universidad. Hoy le damos la bienvenida y el total agradecimiento por estar aquí presente en esta entrevista, cuyo objetivo es hablar un poco sobre una de las grandes problemáticas que se reflejan en el campo de la educación y la pedagogía, y que tiene que ver con esa desconexión o esa desarticulación entre el conocimiento y la realidad social, que también lo podríamos llamar o tomar como una descontextualización entre la teoría y las necesidades presentes en cada contexto de las realidades sociales. Sin más preámbulo, damos inicio a la entrevista, dándole la bienvenida, profesor Iván. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vale, muchas gracias a usted por estar presente aquí. Vamos a iniciar con la siguiente pregunta. Desde su experiencia como docente e investigador, ¿cuál o cuáles cree usted que serían las principales causas entre esa desconexión entre la teoría y la práctica? Bueno, tomando como referente, digamos, yo creo que el tipo de investigación que vamos a trabajar, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un tipo de investigación más de carácter científica, es fundamental la parte teórica, ¿no? O sea, digamos, como tanto los científicos, digamos, desde una metodología en particular, pueden trabajar distintas teorías que sí son fundamentales, ¿no? Pues a la hora de construir conocimiento. ¿Sí? O sea, digamos que la teoría es lo fundamental a la hora de hacer investigación. Ya digamos, si miramos la investigación en el campo un poco más educativo o en otro campo más aplicado a las ciencias sociales, este tipo de teorías creería deben nacer un poco más desde la práctica, ¿sí? Por ejemplo, citando a un autor pues, que reconocido es Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire nos hablaba de que la investigación debe nacer desde que la teoría debe nacer desde la práctica, o sea, un ejercicio como inverso. O sea, digamos, para hacer teoría hay que partir de la práctica. Sí, desafortunadamente estos ejercicios, si bien lo planteaba Freire como una posible solución, partir de la práctica para luego hacer teoría, a veces no se logran concretar, ¿no? Porque la teoría a veces se queda en el campo abstracto, digo yo, ¿no? Por ejemplo, una cosa es lo que se dice en el aula de clases y otra muy distinta, por ejemplo, la realidad social de los distintos contextos, ¿no? Hay muchas veces que la teoría a veces no responde a los contextos, ¿no? O sea, a veces es como que las mismas universidades o los mismos programas es como que se encontraran descontextualizados frente a estas nuevas realidades, ¿no? ¿A qué se debe? Básicamente digo que sí hace falta como un trabajo metodológico o un trabajo de campo, digámoslo así, en donde los investigadores se involucren más con las comunidades, o sea, que haya más compromiso social a la hora de investigar. Desafortunadamente la investigación comprometida, digámoslo así, cada vez ha tomado menos, o cada vez, digámoslo así, se ha deslegitimado, ¿no? Si privilegia más el trabajo, digamos, en el aula, o se privilegia más la teoría, pero creería que ahí sí una de las causas fundamentales es precisamente el no conocimiento, diría yo, de los contextos cercanos o locales. Creo que hace mucha falta lo que nos dice Paulo Freire, o sea, a partir de la práctica y luego de la práctica hacer la teoría, o sea, conocer más el contexto para hacer teoría. Claro que sí, o sea que podríamos tomar que una de las causas sería como ese mismo desconocimiento del ejercicio investigativo aplicado a la realidad del contexto donde realmente se puedan identificar esas necesidades para partir, como bien lo menciona, desde las necesidades
y poder partir hacia la teoría. ¿Ya? Sí, yo diría que sí, hay un desconocimiento, uno, pues sí, de la investigación, y dos, creería que las metodologías, o sea, si hacemos énfasis un poco en el concepto de metodología, creo que las metodologías tendrían que reformularse, ¿no? Venimos trabajando con metodologías de investigación ya más de 40, 50 años, en donde un proyecto de investigación se formula, digamos, a partir de un problema, a partir de unos objetivos, a partir de una justificación, a partir de un marco teórico y a partir de una metodología en concreto, ¿no? Eso no ha cambiado, ¿no? O sea, siempre he trabajado desde ese mismo modelo. No quiero decir que no haya funcionado, lo que quiero decir es que se debe innovar, pues, en ciertas cosas para que la investigación tenga un poco más impacto, ¿no? Porque desafortunadamente el tipo de investigaciones que venimos realizando se utilizan, digamos, simplemente para optar un título profesional, pero no en aras, por ejemplo, de una contribución más de carácter social o comunitaria, ¿no? Entonces, creería que la investigación debería volcarse más hacia a lo comunitario. Claro que sí. Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Desde el campo educativo, ¿cuáles cree usted, y ya en parte los mencionó, pero podríamos como ahondar un poquito en esa parte, cuáles cree usted que serían esos elementos claves para lograr una educación más pertinente y más contextualizada, ¿no? O sea, más articulada entre lo que se está enseñando y la forma como realmente se atiende a las diversas problemáticas o necesidades de los diversos territorios? Bien, ya en el campo educativo, o sea, lo fundamental sería como leer el contexto, ¿no? Aprender a hacer una lectura de contexto, ¿no? En este caso es fundamental, digámoslo así, que los investigadores o los docentes, ante todo, sean etnógrafos, ¿no? Es decir, que sepan leer la realidad, o sea, leer realidades concretas. O sea, sí está bien leer libros y demás, leer teorías, ¿no? Pero yo creería que también es fundamental leer realidades, ¿no? Leer contextos inmediatos, leer problemáticas que se presentan, por ejemplo, que muchas veces, digamos, no se ven reflejadas incluso en los estándares de competencia, o inclusive en la misma normativa que nos dice el ministerio, ¿no? O sea, por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional, el Estado, por una parte nos manda unos lineamientos curriculares en donde nosotros como investigadores o nosotros como docentes debemos impartir conocimiento, ¿no? Pero muchas veces ese tipo de lineamientos no responde, como digo, a las necesidades particulares de cada región, ¿no? Entonces, creo que sí es fundamental partir de lo micro, ¿sí? De lo micro para luego llegar a lo macro, ¿no? O sea, partir un poco de esas necesidades locales, regionales, que lógicamente nos van a dar otros elementos que son importantes, ¿no? Pensar otro tipo de educación, por ejemplo. A veces ese tipo de educación denominada informal, a veces son tipos de pedagogías que son diferentes, pero que nos aportan mucho, ¿no? A la hora de pensar la vida, digamos, con un sentido más anclado a la vida. Y siguiendo esta misma pregunta, aquí, ¿cómo cree usted que podríamos articular el Estado, ya como uno de los principales, digámoslo así, eh, no sé si tomarlo como aliado estratégico o como uno de los actores que hacen parte de ese escenario académico, quien debe propender por realmente garantizar una educación de calidad, una educación pertinente y, como lo venimos mencionando, ¿no? Tratar de que sea algo más contextualizado? Bien, por ejemplo, si hablamos un poco de Colombia, básicamente Colombia es un estado social de derecho, ¿no? En Colombia, pues, mucho de los artículos que se mencionan en la Constitución Política hablan de que la educación se la entienda como un derecho, básicamente debe ser un derecho, y se la entiende también como un servicio público, ¿no? En ese sentido, lógicamente, hay toda una responsabilidad del Estado, ¿no? Es decir, en garantizar ese derecho, ¿no? Debe garantizar por lo menos el acceso eh, a todos los miembros de en este caso de la nación, a todos los miembros de la comunidad, ¿no? ¿Cómo se garantiza ese derecho? Básicamente yo creo que es precisamente fortaleciendo un sistema escolar, ¿no? ¿Cómo se fortalece ese sistema escolar? Pues yo digo, uno, primero a partir de la capacitación, se podría decir, o el fortalecimiento académico que deben tener
los miembros desde el sistema escolar, empezando por los rectores, empezando por los docentes. Creo que es fundamental, por ejemplo, que los docentes se capaciten, ¿no? O sea, que haya docentes sobre todo idóneos, ¿no? Hay muchos programas, lógicamente, que el Estado garantiza por lo menos que los docentes se formen, ¿sí? Sí, ya sea en el campo de maestrías, doctorados, ¿no? Becas y demás. Digamos que ese ya es un paso que ha dado el Estado para que por lo menos haya una buena formación docente, ¿no? Se me viene a la mente un texto también de William Ospina, que se llama así, hay un texto que se llama Salve usted la patria, le llaman al docente, ¿no? Como un docente como un superhéroe, digamos así, que tiene que mediar con muchas cosas, ¿no? Tiene que mediar, digamos, con el Estado, pero también tiene que mediar con la escuela, también tiene que mediar con su realidad social. Sí, porque no nos... a ver, también tenemos que mencionar que hay muchas problemáticas de los docentes, ¿no? Así como, digamos, el Estado debe garantizar la formación y debe garantizar la educación como un derecho, digamos, también hay muchas limitantes, ¿no? Muchas limitantes, en este caso, en los escenarios educativos, ¿no? Por ejemplo, los contextos escolares donde, por ejemplo, ni siquiera tenemos conectividad, contextos escolares donde ni siquiera pues llega una educación de calidad, ¿no? Entonces, frente a esos procesos, digamos, creo que el docente es el llamado como a generar esa comunión, digámoslo así, entre el Estado y, pues, en este caso, la escuela, ¿no? Eso creería como que sería importante. Ok. Bueno, es importante, ¿no? Cuando nosotros estamos reconociendo, ¿no? La importancia de articular el Estado con la educación para poder garantizar una educación de calidad y que sea contextualizada, pues parte también de ese reconocimiento de esas causas que tienen que ver con lo que usted menciona, pero también es importante tener en cuenta que bueno, si hablamos de el papel que cumple el Estado, pues tendría que garantizar también no solo la cualificación permanente de los docentes, sino también hablamos de cobertura, de infraestructura, Total. porque es que hoy en día se habla mucho de cantidad, pero no de calidad, ¿no? Y todo apuntado a cumplir con unos estándares, a cumplir con unos objetivos de la evaluación, donde se valora más el resultado que el mismo proceso. Entonces parte desde ahí, ¿no? Desde replantear esos modelos educativos que desde siempre han sido tradicionalistas, han sido rígidos, descontextualizados totalmente de cada una de las realidades sociales en un país tan diverso como Colombia, ¿no? Entonces ahí podríamos como para agregar en esa parte, reevaluarnos en ese aspecto, ¿no? Reevaluar las pedagogías, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se habla de el modelo basado en proyectos, ¿no? Que es, desde mi experiencia como docente, pues veo que es como algo mucho más pertinente porque le da tanto las herramientas al docente como al estudiante, el futuro investigador, para que conozca esas metodologías, esos instrumentos que le van a permitir hacer una adecuada lectura, inicialmente una lectura del contexto para poder ir planteando unas soluciones que sean eficaces y que sean efectivas, ¿no? También. Por otro lado, pues también hablar, mirar esa desconexión, pues lo que hemos venido hablando, ¿no? Esa desconexión entre la academia y la sociedad, porque pues muchas investigaciones académicas se centran en aspectos, como bien usted lo mencionaba, mucho más abstractos, ya que se quedan como muy ahí en el papel o en la teoría, pero que en el momento de ya llevarlo a la realidad pues queda un poco suelto, ¿ya? Entonces es importante también pues ir, cuando vamos a hablar como de unas soluciones y desde su experiencia como investigador y como docente, ¿usted cuál cree que podrían ser unas soluciones efectivas ante esa problemática que hemos venido abordando? Ya, bueno, tú mencionabas ya algunas posibles soluciones, ¿no? De las que se podría dar frente a esta problemática, digamos, esa separación un poco entre teoría y práctica, ¿no? Uno sí creo que es fundamental, lógicamente, cambiar
yo digo pedagogías, pero también metodologías. El hecho de que los estudiantes trabajen nuevas metodologías dentro del aula de clases es fundamental, ¿no? Cosas en apariencia sencillas, por ejemplo, utilizar el método socrático o mayéutico, digámoslo así, de que el estudiante aprenda a preguntar, ¿no? Es algo tan sencillo y complejo a la y vez, complejo, ¿no? de que se pregunte por las cosas, ¿no? Por ejemplo, y pues no olvidemos que la raíz de una buena investigación es una buena pregunta, ¿no? Entonces, desafortunadamente, digamos, estamos en la llamada sociedad del conocimiento y la llamada sociedad de la información, ¿no? El conocimiento lo tenemos, ¿no? Lo tenemos en nuestros dispositivos, en internet está ahí. Y eso nos ha facilitado mucho el acceso al conocimiento. Pero esa misma facilidad nos ha llevado a que nos olvidemos un poco de las preguntas esenciales, ¿no?, de la vida, que nos llevan de alguna otra forma a cuestionarnos y a preguntarnos básicamente cosas, como digo, esenciales. Entonces creo que es fundamental partir de esa pedagogía de la incertidumbre, digámoslo así, partir más los procesos, por ejemplo, ¿no? Partir más en los procesos que, como tú mencionabas también, más que en los resultados. Creo que por ahí empieza como un cambio importante. Perdón, un cambio importante a la hora pues de cambiar, digámoslo así, estas pedagogías. Y ahí se empieza a acercar la teoría, ¿no? No es fácil, ¿no? O sea, uno dice, bueno, pareciera que es fácil coger la teoría y llevarla al campo de la acción. Yo digo que no es un ejercicio sencillo. Para mí ya es valioso hacer teoría, ¿no? O sea, para mí yo reconozco pues muchos teóricos que, digamos, siendo teóricos ya han aportado, ¿no? O sea, ya siendo teoría. Y eso ya llevarlo a la práctica no es que sea un camino sencillo. Lo que quiero decir es que se puede tomar unas didácticas o unas rutas en donde haya cabido un poco más hacia el mundo, digámoslo así, de la vida, en donde los estudiantes miren el conocimiento no como algo abstracto, ¿no?, como algo alejado. Pero desafortunadamente así se enseña en las aulas de clases, ¿no? Entonces, ¿por qué los estudiantes se aburren, digámoslo así? Porque los estudiantes llegan a un aula de clase y se aburren, básicamente es porque el conocimiento está aislado de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, es chévere, por ejemplo, partir de los contextos inmediatos, ¿no?, de los estudiantes, ¿no? Partir de la vida misma, ¿no? No decir que el conocimiento está acá y la vida está allá. Entonces, claro, cuando no hay una articulación, digámoslo así, o como, hablemoslo así, cuando no hay una interdisciplinaridad un poco, ¿no? Creo que ahí es cuando los estudiantes se aburren. Entonces yo creo que hay que ir tejiendo las cosas, ¿no? Tejiendo las disciplinas, ¿no? O sea, el docente tiene la facultad, digamos, de hablar varios lenguajes, digámoslo así, en el sentido de que debes saber un poco de historia, pero también debes saber un poco de psicología, o sea, ir como articulando eso, y eso a la vez articulándolo con el mundo de la vida, digo yo, ¿no? Creo porque ahí es donde se puede un poco distanciar esa parte teórica de la parte que decíamos práctica. Entonces creo que por ahí parece ser una solución, ¿no? Que ya se han hecho, ¿no? Ya hay ejercicios muy interesantes, hay escuelas que han trabajado con otro tipo de metodologías, que han trabajado con otro tipo de pedagogías, ¿no?, que han cambiado un poco currículos. Estamos hablando de currículos innovadores, currículos flexibles, que pues han ayudado un poco a llevar un poco la teoría a la práctica. O sea, ya hay experiencias significativas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos un poco de las pedagogías sociales, hablamos un poco de pedagogías comunitarias, en donde, o se habla de educación popular, que también ha trabajado muchos procesos, ¿no?, comunitarios que son interesantes reconocerlos. Yo pues ya hablaba un poco de la experiencia de Paulo Freire, pero ya hay otros autores que han trabajado un poco desde esa articulación, digámoslo así, entre la teoría y la práctica. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por sus aportes, son muy valiosos. Esto es un ejercicio también a la vez muy reflexivo, ¿no? Nos permite
repensar o resignificar desde nuestro quehacer como docentes, mirar hacia atrás, pero como para dar ese paso a la reflexión y pensar qué es lo que debemos cambiar o debemos mejorar o fortalecer. Tenemos muchos retos, como docentes tenemos muchos retos, y creo que principalmente cuando el docente es el superhéroe, ¿no? El docente es el que está dado a cambiar, a proponer, a innovar, y mientras haya ese sentir de querer aportar para un cambio significativo, pues todo será posible, pero creo que eso debe partir desde un compromiso consigo mismo para poder aportar a los demás. Entonces, esto nos permite mirar que en sí las problemáticas van a estar presentes, pero mientras tengamos ese sentir, como lo dije, ¿no? Realmente ese sentido de pertenencia también con nuestros estudiantes, con nuestras realidades, saber que cada aporte que hagamos realmente va a ser un granito de arena que va a ayudar a cambiar el mundo de alguna manera, pues se va a ir logrando. Pero pues eso siempre parte como desde ese compromiso. Muchas gracias por la entrevista, por sus aportes. Cerramos esta entrevista el día 15 de enero en San Juan de Pasto. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias.